Hace 14 años, cuando las FARC arreciaron el secuestro extorsivo, la familia Guerra padeció en carne propia ese delito. Marco Aurelio Guerra, un pensionado de 75 años con serios quebrantos de salud, fue arrebatado de su propia vivienda mientras dormía en Purificación, departamento del Tolima, en Colombia. Durante todos estos años de cautiverio, la familia no ha recibido ni una sola prueba de supervivencia, a pesar de que les fue pagada una considerable suma de dinero. Entre 1998 y el año 2000, las FARC aumentaron en Colombia considerablemente el delito del secuestro. Centenares de colombianos temían ser la víctima de esa organización criminal que salía a plena luz del día a las principales carreteras de Colombia a efectuar las mal llamadas pescas milagrosas. El entonces cabecilla del Frente 53 de las FARC, Henry Castellanos Garzón, era, según las autoridades, responsable de los secuestros en la vía que comunica Bogotá con Villavicencio en el departamento del Meta. Los ciudadanos estaban aterrados ante lo sucedido y las Fuerzas Armadas tuvieron que redoblar sus esfuerzos. Fueron fortalecidos los grupos Gaula del Ejército y de la Policía para hacerle frente a ese delito. La familia del pensionado de 75 años, Marco Aurelio Guerra, también se convirtió en el objetivo del grupo terrorista de las FARC, que aumentó considerablemente el secuestro extorsivo. Esta persona de la tercera edad descansaba en su finca en Purificación, al este del departamento del Tolima, cuando su sueño fue interrumpido por unos sujetos desconocidos, quienes entraron sorpresivamente a su habitación. Ese día fue el 5 de enero del 98, cuando llegaron a la finca de Purificación Tolima. A él se lo llegaron a la finca un grupo de hombres y una mujer, que después se supo que eran de la FARC, que eran del grupo de Romaña. Cuando Marco Guerra fue plagiado, padecía problemas serios de salud. Cuando a él se lo llevaron, él tenía 75 años. Él estaba delicado de salud porque él tenía una hernia discal. Él casi no podía ni caminar mucho, ni manejar, ni nada de eso, y así se lo llevaron. Meses después del secuestro, la familia del pensionado de la flota mercante Gran Colombiana empezó a recibir llamadas de quienes, según ellos, eran integrantes de las FARC. El negocio era claro: dinero a cambio de su liberación. A él se lo llevaron, a los pocos días empezaron a llamar para exigir dinero. A los 4 meses se entregó ese dinero, recibían el dinero y no lo entregaban, pero no fue así, porque a él nunca nos lo entregaron, nunca se volvieron a comunicar con nosotros. La familia de Marco esperó días, meses y años para el regreso de su esposo y padre. Aún mantienen esperanza de recibir aunque sea una prueba de supervivencia, pero el grupo terrorista de las FARC no les ha enviado ni una señal hasta el día de hoy. Pues yo les digo a la FARC que ya hacen 14 años que se llevaron a mi esposo. Nosotros cumplimos con todo lo exigido y ellos no nos cumplieron. Nosotros necesitamos que al menos nos digan qué pasó con él, si él está vivo, si está muerto, qué pasó con él. Esta triste realidad se ha convertido en una espera larga y dolorosa para la familia Guerra. A esto se agrega que han tenido que sobrevivir con la zozobra de ser perseguidos por el grupo guerrillero. Eso fue como en el 2003. Pues primero que todo, mi papá no conoce a los nietos, a ninguno, ¿no? Ya estaban los 2 niños, estaba yo un día en la casa con ellos y timbraron y eran, no sé si, ya no me acuerdo si eran 2 hombres o una mujer, un hombre y una mujer en un carro blanco, que decían que venían de la fiscalía a averiguar sobre los casos que tenía el Gaula, pues de los secuestros. Yo asumí que eran de la fiscalía, yo le comenté a mi mamá y ella en ese momento, estábamos con el Gaula todavía en esos momentos. Y no, pues ahí descubrimos que no. ¿Qué? ¿Más secuestros? ¿Llevarse más gente de la familia? ¿Pedir más plata? La familia se sintió en peligro, ya no podían llevar una vida normal, salían poco y de aquella finca en Purificación no regresaron hasta que el peligro desapareciera. Ahora Claudia, una de las hijas de Marco Guerra, tiene 2 pequeños que han llenado el vacío que dejó su padre. Ahora que pues ya tienen 11 años el mayor, el otro ya tiene 9, el chiquito no. Ya preguntan por el abuelo, ellos ya saben que él está secuestrado, le han mandado mensajes por radio, pues preguntan que cuándo va a volver, que ojalá vuelva rápido porque lo quieren conocer. Hoy siguen esperando pacientes virtud que les ha quedado de esta larga ausencia.
Saludamos a nuestros invitados, saludamos al señor Ervin Hoyos Medina, él es periodista, reportero de guerra, es investigador del flagelo del secuestro en la América Latina y ha hecho un fuerte seguimiento a la situación que enfrentan los plagiados en Colombia. Señor Ervin Hoyos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. También saludamos al señor Carlos Holmes Trujillo, él es ex embajador de Colombia ante la Unión Europea. Ex embajador, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ervin, estábamos viendo este caso de un señor de 75 años que fue plagiado y que hace 14 años la familia no sabe nada de él. ¿Esta persona sigue siendo un secuestrado? ¿Es un desaparecido? ¿En qué grupo se puede ubicar esta clase de ciudadanos? Como está claro en el caso, él fue secuestrado, el móvil era un secuestro extorsivo, su familia pagó, y una vez se establecen este tipo de características dentro del secuestro, pues nadie está facultado para cambiarle la condición a las víctimas, por lo tanto es un secuestrado extorsivo y como tal lo reclama la familia, como tal lo busca la justicia y como tal tendrán que ser acusados los que lo secuestraron. ¿Usted nos puede explicar un poco aquí en América Latina cuál es la diferencia entre un secuestrado y una persona que la catalogan como desaparecida? ¿Cuándo se pierde esa categoría o se hace esa diferencia? El secuestro se tipifica cuando la persona es retenida contra su voluntad por la fuerza y se exige algo a cambio para su libertad. El desaparecido es la persona que salió de su casa y no se volvió a saber de él. Muchas veces los desaparecidos en Colombia tienen algunas pistas, algunos indicios, informantes que vieron que los retuvieron, que los bajaron de un vehículo en un retén o que fueron tomados a la fuerza, pero si no hay una exigencia económica, una exigencia a cambio de su libertad, no tipifica como secuestro y queda como desaparición forzada por parte de grupos al margen de la ley. Ex embajador Trujillo, ¿cuál es la lectura que hace la comunidad internacional después de esta entrega de los 10 últimos, supuestamente, como lo dicen las FARC, los 10 últimos hombres de la fuerza pública y que ya están en libertad? Pero ¿cuál es la lectura de la comunidad internacional ante esta situación de no saber cuántos civiles secuestrados tiene este grupo terrorista? La comunidad internacional ha estado siempre dispuesta, y así lo ha expresado reiteradamente, a continuar apoyando los esfuerzos de la institucionalidad colombiana para lograr la liberación de los secuestrados. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, las FARC hacen parte de la lista de organizaciones terroristas. La Unión Europea ha reiteradamente reclamado la liberación de todos los secuestrados sin condición de ninguna naturaleza. Y ahora, a raíz de la liberación de un grupo de secuestrados, ha reiterado ese llamado, de manera que yo tengo la certeza de que Colombia puede contar con el apoyo de la comunidad internacional para todo esfuerzo dirigido a lograr que las FARC liberen a todos los secuestrados sin condición de ninguna naturaleza. Sí, porque las FARC dicen no al secuestro extorsivo, pero no han dicho que no al secuestro político, y eso está reclamando la comunidad internacional también. Por supuesto, eso es lo que la comunidad internacional reclama y lo que reclamamos todos los colombianos. Todos los colombianos, desde Liberación luego. de todos los secuestrados sin excepción alguna. Bueno, Ervin, hay un tema importante y me parece bueno para que lo podamos por lo menos entender en América Latina. ¿Cómo es posible que las instituciones del Estado en Colombia desconozcan hoy por hoy cuántos civiles verdaderamente están secuestrados? A ver, la dinámica del conflicto no ha sido fácil establecer una cifra exacta. Yo hace 2 horas tuve un encuentro con familiares de secuestrados y familiares de desaparecidos, y en zonas de conflicto aún existen secuestrados que no tienen una denuncia ante la Fiscalía porque viven en zonas de influencia de la guerrilla, son sitios en donde el amedrentamiento hacia la población civil es contundente, es rotundo, es directo, y las personas dicen, yo no puedo denunciar porque si denuncio me matan o lo matan a él. Ese temor todavía está en zonas de influencia guerrillera. Eso hace que muchos no hayan denunciado. Y otros, pues sencillamente la estructura del aparato judicial nuestro está todavía muy atrasado, no tenemos unas bases de datos en línea, lo que se reporta en las regiones del país no llega a Bogotá, eso se maneja por unas seccionales y hay veces esas seccionales pierden información, los familiares no son los más acuciosos y no tienen tampoco los recursos para estar gestionando que se activen o se reactiven todos los casos, entonces muchos procesos se quedan nada más en la denuncia, archivados en escritorios y no pasan de ahí, así que no se conoce una verdadera cuantificación de todas las víctimas por todos esos intrínculos que tiene la justicia y que tenemos en el Congreso. Lo que más se desea, o por lo menos desean las personas, es dejar de tratar a los secuestrados como cifras y darles un nombre para poder ser identificados. Hablábamos ahora, ex embajador, con el fiscal y nos estaba hablando en la noche de NTN 24 sobre
el tema de los secuestrados, y él nos dice que se va a crear una unidad especial para darle seguimiento a esas personas que están secuestradas, a los civiles secuestrados por las FARC. Y esa unidad especial también tiene que llegar a las zonas de influencia, como lo decía Erwin. ¿Cómo cree usted que puede funcionar esa unidad y si es verdaderamente, si es viable que se cree esa unidad y que sirva, que funcione, teniendo zonas de influencia todavía muy fuertes de la guerrilla en diferentes puntos? Yo creo que hay que hacer varias cosas. En primer lugar, como usted lo menciona, es importante fortalecer la institucionalidad. Y en esa dirección es muy alentador el anuncio que ha hecho el señor Fiscal General de la Nación. En segundo lugar, hay que crear un clima de opinión en favor de la liberación de los secuestrados extorsivos. Antes de entrar estaba conversando con don Alfonso Manrique, el presidente de la Fundación País Libre, y él me decía, aquí lo que hay que hacer es visibilizar para que la opinión pública tenga claridad sobre lo que está pasando a los secuestrados extorsivos. Se hablaba mucho de los así denominados por las FARC canjeables, que fueron secuestrados con el propósito de generar presiones internacionales. Pero ha habido un silencio en relación con la identidad de muchos secuestrados cuyos nombres no se conocen por parte de la ciudadanía, de manera que visibilizarlos, como lo decía el presidente de la Fundación País Libre, es fundamental para crear ese clima de opinión nacional. Y en tercer lugar, hay que continuar deliberadamente, proactivamente, movilizando la opinión de la comunidad internacional en reclamo de la liberación de todos los secuestrados, sin excepción alguna por parte de las FARC. Claro. Erwin, usted es, como lo hemos dicho, una persona que ha estado y posiblemente puede ser la persona en Colombia que más tenga presente los casos de los secuestrados. De memoria, si sabe la mayoría de los casos de todas las familias que han sufrido el flagelo del secuestro. Pero esas familias, ¿qué le dicen ustedes? ¿Son secuestrados invisibles, los secuestrados civiles? ¿Ellos no se sienten representados por el Estado? Pues no se sienten representados porque desafortunadamente las condiciones de muchos de ellos no les permiten hacer presencia en un país en donde todavía somos centralistas. Venir a Bogotá para una familia que vive en Nariño, que vive en el Putumayo, hacer presencia en todas las reuniones que se realizan de víctimas, estar moviendo los procesos, participar en los medios, toda esa dinámica le cuesta mucho a ellos. Muchos no tienen incluso ni siquiera cómo costearse un pasaje para venir. Hemos traído nosotros aquí familias con recursos, reuniendo entre nosotros mismos para traerlos. Son secuestrados sin recursos. Claro, son secuestrados sin recursos, son secuestrados económicos por unas condiciones mínimas, secuestrados a los que se los llevaron pidiéndoles 10 millones de pesos y no los pudieron pagar. Y que terminan siendo esclavos, Erwin, y yo sé que ese tema vamos a hablar ahora, pero permítame, tenemos que hacer una pausa en la noche en NTN24 y en segundos hablaremos de eso. Secuestrados que terminan siendo obligados por las FARC a convertirse en esclavos. Con esta información ya nos vemos.